Millonario abandonó a su esposa creyendo que era estéril. 5 años después, la encuentra con gemelas. Lo que descubrió después hizo que su alma se congelara. La casa estaba impecable, como siempre. El apartamento amplio y sofisticado que Leticia y Rafael habían elegido juntos exhalaba organización y elegancia, muebles de diseño, obras de arte minimalistas y una vista panorámica de la ciudad. Sin embargo, para Leticia, ese espacio hacía mucho que había dejado de ser un hogar. El silencio se había vuelto una constante. En los primeros años, su matrimonio estuvo lleno de promesas y planes compartidos. Viajes, logros profesionales, una familia numerosa. Pero ahora, la ausencia de hijos no era solo un vacío en el vientre de Leticia, sino un abismo creciente entre los dos. Ella se esforzaba por ocultar el dolor, pero a veces la verdad se deslizaba por las comisuras de sus ojos cuando veía a sus amigas anunciar embarazos, cuando veía mujeres con vientres redondeados pasar junto a ella en la calle. Los intentos frustrados, las lágrimas solitarias en el baño después de otra prueba negativa, las sonrisas forzadas cuando Rafael decía, «No es el fin del mundo». Todo eso estaba consumiendo a Leticia poco a poco. Pero lo peor de todo era su negativa siquiera a considerar que pudiera haber un problema. Leticia se sometió a todas las pruebas posibles. Varios médicos analizaron, repitieron estudios, examinaron posibilidades. El diagnóstico siempre era el mismo. No hay nada malo con usted, señora González. Entonces, ¿por qué no sucedía? La respuesta parecía obvia. Si no era ella, era él. Pero Rafael se negaba a aceptar esa posibilidad. «Mi familia tiene una genética impecable», decía con desdén. «Mi abuelo tuvo 7 hijos, mi padre 4. Todos mis primos tienen hijos. El problema no soy yo». Lo decía como si fuera una cuestión matemática, como si la biología obedeciera a un historial familiar y no a la individualidad de cada cuerpo. La primera vez que Leticia sugirió que se hiciera una prueba, Rafael se rió. La segunda vez, la ignoró. La tercera, la miró con frialdad. «Ya te dije que el problema no soy yo». La frase resonaba en la cabeza de Leticia. Fue entonces cuando decidió intentar algo diferente. Esa noche, Leticia eligió un restaurante que solían frecuentar al principio de su matrimonio. Un lugar íntimo, con luces tenues y un violinista tocando de fondo. Quería recrear la atmósfera de cuando aún eran felices, cuando las conversaciones fluían sin el peso de los años y las frustraciones. Se puso un vestido azul que sabía que a él le gustaba. Se pintó los labios de rojo discreto, recogió su cabello con elegancia. Necesitaba que él la mirara, que viera a la mujer que aún luchaba por su matrimonio. Rafael llegó tarde, como de costumbre. Vestía un traje impecable, pero su mirada estaba fija en el celular. «Perdón, la reunión se alargó». Besó la parte superior de su cabeza sin verdadero afecto y se sentó. «¿Pediste el vino?» Leticia respiró hondo. «Todavía no. Quería esperarte». Él la sintió sin levantar la vista de la pantalla. «Rafael», empezó ella, eligiendo con cuidado sus palabras. «¿Podemos hablar?» Finalmente, él apartó la mirada del teléfono, frunciendo el ceño. «¿De qué?» «De nosotros, de nuestra familia». Rafael suspiró. «¿Otra vez con esto, Leticia?» «No es otra vez con esto». Su voz tembló un poco, pero se mantuvo firme. «Es sobre nuestro futuro, sobre algo que hemos querido durante años y que no ha pasado». Él apoyó los codos en la mesa, se frotó el rostro como si estuviera aburrido. «Ya te dije que no quiero hacerme ninguna prueba». Leticia ya esperaba esa respuesta, pero no esperaba el desprecio frío que vino después. «¿Por qué insistes en eso?», cruzó los brazos. «Tú ya te hiciste estudios, ¿no? Eso debería ser suficiente».
Pero los estudios dicen que no tengo ningún problema, Rafael. Así que tenemos que considerar que podría haber algo... Ah, entonces ahora el problema soy yo. La forma en que lo dijo, con una pizca de ironía y una mirada dura, hizo que Leticia se estremeciera. No se trata de culpas. Se trata de entender qué está pasando. Solo quiero que lo enfrentemos juntos. Él rió, pero no fue una risa genuina. Fue una risa fría, impaciente. Estás obsesionada con esto. Estoy tratando de salvar nuestro matrimonio. No se dio cuenta de que había elevado la voz hasta que algunas personas en las mesas cercanas desviaron la mirada hacia ellos. Rafael exhaló pesadamente, tomó la copa de vino que el mesero acababa de servirle y bebió un largo sorbo. El matrimonio está perfectamente bien. La que está haciendo un problema de esto eres tú. Leticia sintió un nudo apretarse en su garganta. ¿De verdad quieres ser padre, Rafael? Él desvió la mirada. Por supuesto que quiero. Entonces, ¿por qué no puedes hacerte una simple prueba? Esta vez, Rafael no respondió. Simplemente tomó la servilleta, se limpió la boca y con calma llamó al mesero. La cuenta, por favor. Esa fue su respuesta. Leticia sintió cómo su corazón se hundía. Cuando salieron del restaurante, él le dio un beso rápido en la frente y se metió en el coche, como si nada hubiera pasado. Leticia se quedó atrás, mirando su anillo de bodas, sintiendo por primera vez que quizá, solo quizá, el amor no era suficiente para mantenerlos juntos. Los días siguientes a la cena estuvieron marcados por el silencio. Un silencio diferente al que ya se había instalado entre ellos en los últimos meses. Este era más pesado, casi palpable. Leticia sentía que caminaba sobre vidrio, con miedo de que cualquier palabra equivocada hiciera que todo se derrumbara de una vez. Pero en el fondo, ya sabía que estaba perdiendo a Rafael. Vio las señales, la forma en que llegaba tarde cada vez más seguido, cómo evitaba conversaciones que exigieran cualquier profundidad emocional, cómo su toque se había vuelto raro y desprovisto de cariño. Antes, al menos fingía que le importaba. Ahora, ni eso. Necesitaba intentarlo una vez más. Esa noche lo esperó en el apartamento. Se puso algo cómodo, preparó una taza de té para sí misma y ensayó mentalmente sus palabras. No quería pelear, no quería presionarlo, solo quería salvar lo que aún quedaba entre ellos. Alrededor de las 11 de la noche, escuchó la cerradura girar. Rafael entró sin siquiera mirarla, arrojando las llaves sobre la mesa del vestíbulo. «Tardaste», comentó Leticia intentando sonar casual. «Reunión, siempre la misma excusa». Respiró hondo, sosteniendo con fuerza la taza. «¿Podemos hablar?» Rafael soltó un suspiro exasperado y finalmente la miró. «Leticia, estoy agotado». «Lo sé, yo también lo estoy, pero esto es importante». Él rodó los ojos y se dejó caer en el sofá, aflojándose la corbata. «¿Ahora qué?» Leticia caminó hasta él, sentándose en la orilla del sillón frente a él. «Te agendé una cita con un urólogo. Es un especialista muy bien recomendado. Puede hacerte algunos estudios, aclarar dudas. No tiene que ser nada invasivo, solo unos análisis». La tensión en el rostro de Rafael fue evidente. «¿Hiciste qué?» «Agendé una cita. Rafael, por favor, solo quiero que lo intentemos». «¿Así que ahora me agendas médicos sin mi autorización?» «Solo quería facilitarte las cosas». «¿Facilitar?» Soltó una risa corta y sin humor. «Lo que querías era humillarme». El pecho de Leticia se apretó. «Jamás haría eso, Rafael. Te amo. Solo quiero entender qué nos está pasando». Él se pasó las manos por el rostro negando con la cabeza. «Dios, Leticia, ¿no te das cuenta de cómo esto nos está destruyendo?» Ella se quedó helada. «¿Nos destruyendo?»
Rafael, estamos casados. Eso significa que enfrentamos los problemas juntos. Estás obsesionada con esto. Se puso de pie de golpe. Todos los días, cada conversación, todo gira en torno a la maldita fertilidad. ¿Por qué es importante? ¿Acaso no quieres tener hijos? Rafael le dio la espalda como si ni siquiera quisiera mirarla. No así, no con esta presión absurda. ¿Presión? Solo te estoy pidiendo que te hagas un examen sencillo. Él rió de nuevo, pero esta vez su expresión era completamente fría. ¿De verdad quieres saber, Leticia? El problema no es el examen, el problema eres tú. El mundo de Leticia se detuvo por un instante. ¿Qué quieres decir con eso? Se giró hacia ella, cruzando los brazos. Su mirada no tenía rastro de amor ni empatía. Quiero decir que ya no quiero esto, ya no te quiero a ti. Las palabras la atravesaron como un cuchillo en el pecho. Rafael, ya inicié el trámite de divorcio. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. ¿Qué? Ya metí los papeles. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. Leticia sintió que el aire le faltaba. ¿Ya lo decidiste todo sin siquiera hablar conmigo? Él se encogió de hombros. ¿Para qué? No escuchas. No te das cuenta de que nuestro matrimonio murió hace tiempo. El dolor se convirtió en indignación. Así que eso es todo. ¿Simplemente vas a tirar todo por la borda solo porque no quieres admitir que podrías tener un problema? Rafael tomó su saco y caminó hacia la puerta. Puedes pensar lo que quieras. Yo estoy siguiendo adelante. Abrió la puerta, a punto de salir, pero se detuvo por un momento. Deberías hacer lo mismo. Y sin más que decir, se fue. Leticia se quedó ahí, inmóvil, sintiendo cómo el silencio crecía a su alrededor. Se sentó lentamente en el sofá, con el corazón aún acelerado, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Todo parecía irreal. ¿Cómo alguien podía tomar una decisión tan cruel e impersonal sobre un matrimonio de 5 años? ¿Cómo Rafael, el hombre que un día le prometió estar a su lado para siempre, podía tratarla como un obstáculo? Bajó la mirada a su mano izquierda. La alianza dorada seguía brillando en su dedo. Con un movimiento vacilante se la quitó. Y ahí, sola, en un apartamento que ahora no era más que un espacio vacío, Leticia sintió las lágrimas rodar por su rostro. Quería entender en qué momento todo salió mal, pero en el fondo, una parte de ella ya lo sabía. El error nunca estuvo en ella. Los días siguientes al divorcio fueron un borrón de lágrimas, llamadas burocráticas y noches de insomnio. Leticia se movía en automático, llenando formularios, respondiendo correos del trabajo e ignorando los mensajes de conocidos que preguntaban cómo estaba. ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo poner en palabras que su esposo la había desechado como si fuera un problema inconveniente? María fue la única persona que no aceptó ser mantenida a distancia. Su hermana mayor no era del tipo que aceptaba respuestas a medias o fingía no notar cuando alguien estaba rota por dentro. No puedes hundirte en esto, Leticia, dijo María, mientras llenaba el refrigerador con las compras que ella misma había traído. Él fue un imbécil, pero tienes que reaccionar. Leticia, sentada a la mesa de la cocina, sostenía una taza de café intacta. Solo quería entender. María cerró la puerta del refrigerador con un suspiro y cruzó los brazos. ¿Entender qué? Rafael siempre fue un egocéntrico. ¿Creíste que iba a reaccionar diferente? No hablo del divorcio, murmuró Leticia mirando fijamente la superficie oscura del café. Hablo del motivo. María frunció el ceño. Leticia, ¿y si me equivoqué? ¿Y si al final el problema sí era yo? Por el amor de Dios, ya te hiciste exámenes. ¿Y si fueron inconclusos? ¿Y si hubo algo que los médicos no vieron? María jaló una silla y se sentó frente a su hermana.
Sabes que eso no tiene sentido. Leticia finalmente levantó la mirada. Necesito estar segura, María. Su hermana suspiró, pero asintió. Entonces, busquemos esa certeza. 2 días después, Leticia estaba sentada en el consultorio del doctor Carlos Torres, un reconocido especialista en fertilidad. María insistió en acompañarla, esperando a su lado mientras le hacían los estudios. Ahora, ahí estaba Leticia, frente al médico, esperando ansiosa el veredicto. «Tus exámenes están perfectos, Leticia», dijo el doctor Carlos con un tono profesional, pero amable. «Sin alteraciones hormonales, sin obstrucciones en las trompas, sin indicios de que tengas alguna dificultad para quedar embarazada». Ella parpadeó varias veces, dejando que la información se asentara lentamente. «¿Estás seguro?» «Absolutamente». El médico hojeó los informes. «Basándonos en tu historial, tu salud y los exámenes que realizamos, no hay ninguna razón médica por la que no puedas concebir de manera natural». El pecho de Leticia se apretó. «Entonces, ¿por qué nunca sucedió?» El doctor Carlos entrelazó los dedos sobre la mesa. «Para que ocurra un embarazo, necesitamos un factor esencial, un espermatozoide sano». La frase quedó flotando en el aire, cargada de un significado obvio. Leticia soltó una risa corta y amarga. «¿Estás sugiriendo que mi exesposo debió hacerse exámenes?» El médico asintió. «Habría sido el siguiente paso lógico». Ella negó con la cabeza, con una sonrisa triste en los labios. «Jamás habría hecho eso». El doctor Carlos suspiró. «Lamentablemente, veo esta situación con más frecuencia de la que me gustaría. Hay hombres que asocian la fertilidad con la masculinidad y admitir cualquier posibilidad de problema se vuelve inaceptable para ellos». Leticia bajó la mirada a sus manos, sintiendo una rabia sorda crecer dentro de ella. ¿Cuántos años pasó intentándolo, culpándose, sintiéndose insuficiente? ¿Cuántas lágrimas derramó? ¿Cuántas veces suplicó comprensión? Y al final, el error nunca estuvo en ella. María tenía razón. Rafael era un egocéntrico, pero Leticia también lo había sido. Egocéntrica por creer que el amor y la persistencia podían salvar un matrimonio por sí solos. Esa noche, acostada en la cama, sostuvo el informe médico entre los dedos. Ese pedazo de papel que demostraba que Rafael destruyó el matrimonio por un error que nunca tuvo la dignidad de admitir. Las lágrimas llegaron, pero esta vez no eran de tristeza, eran de furia, de liberación y por primera vez de un atisbo de algo nuevo, determinación. El tiempo pasó, y con él el dolor fue dando espacio a algo nuevo. No fue un proceso rápido ni fácil. En los primeros meses después del divorcio, Leticia sentía que vivía en un limbo. Se despertaba, trabajaba, volvía a casa y dormía. Repetía el ciclo al día siguiente. Su cuerpo se movía, pero su mente seguía atrapada en la sombra de lo que pudo haber sido. Fue María quien, una vez más, la sacudió de vuelta a la realidad. No puedes pasarte la vida preguntándote, ¿y sí? Ya tienes tu respuesta, Leticia. Ahora tienes que decidir qué hacer con ella. Y Leticia decidió. Empezó a aceptar invitaciones a conferencias, congresos y eventos académicos. Se sumergió en el trabajo con más dedicación que nunca, aprovechando cada oportunidad para salir de casa y ocupar su mente. Fue en uno de esos eventos, un congreso sobre derecho médico y bioética, donde todo cambió. El auditorio estaba lleno. La conferencia del momento era sobre reproducción asistida y las nuevas tecnologías en el campo de la fertilidad. Leticia no planeaba asistir, pero al pasar por la puerta, algo la hizo detenerse. El título de la ponencia brilló en la pantalla. Maternidad en solitario y los avances en la reproducción asistida. Se sentó en las últimas filas, sin expectativas.
No tardó en darse cuenta de que ese tema hablaba directamente con ella. La ponente, una renombrada especialista, exponía casos de mujeres que decidieron tener hijos solas, sin depender de parejas que dudaban o simplemente no estaban presentes. Explicaba los procesos de inseminación artificial y fecundación in vitro, desmitificando tabúes y presentando estadísticas prometedoras. Leticia escuchaba atentamente, el corazón acelerado. Por primera vez veía una alternativa real. Podía ser madre. No necesitaba de nadie para hacerlo posible. La conferencia terminó, pero Leticia permaneció sentada, absorbiendo cada palabra. Fue entonces cuando alguien se acercó. Interesante, ¿no crees? Volteó a ver a su lado y encontró a un hombre alto, de bata blanca, sosteniendo una carpeta con anotaciones. Parecía tener poco más de 30 años, con una mirada tranquila y una sonrisa discreta. Sí, respondió Leticia, aún procesándolo todo. Disculpa la intromisión, soy Alejandro Vasconcellos, trabajo en reproducción asistida. Leticia levantó las cejas. Así que eres especialista en lo que acabamos de escuchar. Algo así. Sonrió. Noté que te quedaste pensativa. Si tienes alguna duda, puedo tratar de ayudarte. Ella dudó por un momento, pero luego respiró hondo. Para ser honesta, nunca había considerado esta posibilidad antes, pero ahora lo estoy pensando. Alejandro asintió sin rastro de juicio en su expresión. Es una decisión importante. Si quieres hablar sobre ello, estoy a tu disposición. Leticia anotó su contacto, sin saber que ese encuentro cambiaría su vida. En los días siguientes, la idea creció dentro de ella, como si algo que siempre había estado ahí, oculto bajo capas de frustración y dolor, finalmente hubiera encontrado espacio para florecer. Pasó noches investigando, leyendo testimonios de mujeres que habían tomado ese camino. Cuanto más aprendía, más sentido tenía para ella. Se reunió con Alejandro en una cafetería para hablar del tema. Él le explicó cada detalle, con paciencia y profesionalismo, pero también con un toque personal que la hizo sentir segura. Lo más importante es entender que este camino requiere valentía, dijo él. Pero si estás decidida, no hay razón para no intentarlo. Y ella lo estaba. Los meses siguientes fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Leticia pasó por consultas, exámenes y eligió a un donante de manera anónima a través del banco de semen de la clínica. Fue una experiencia extraña, casi surrealista, pero al mismo tiempo liberadora. El día del procedimiento sintió que el corazón le latía con fuerza. Tenía miedo, dudas, pero también un entusiasmo que no había sentido en mucho tiempo. Cuando Alejandro entró a la sala, listo para realizar la inseminación, notó su tensión. ¿Estás bien? Leticia sonrió con nerviosismo. Estoy lista. Y lo estaba. Las 2 semanas de espera por el resultado de la prueba de embarazo fueron las más largas de su vida. Cada día se sentía como un año. Intentaba mantenerse ocupada, pero su mente siempre volvía a la misma pregunta. ¿Y si no funciona? La mañana en que finalmente se hizo la prueba, sus manos temblaban. El segundero del reloj parecía avanzar en cámara lenta mientras esperaba los minutos necesarios. Cuando finalmente vio el resultado, las lágrimas inundaron sus ojos. Positivo. Se llevó las manos a la boca, incapaz de contener un sollozo. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de alivio, felicidad y una profunda sensación de realización. Lo logró. Sería madre. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida estaba exactamente donde debía estar. Rafael nunca miró atrás. Al menos, eso era lo que se repetía a sí mismo. El divorcio con Leticia quedó en el pasado como un capítulo cerrado. Siguió con su vida exactamente como lo había planeado, más enfocado en el trabajo, más ambicioso, más exitoso. Ahora,
Al lado de Adriana, una jueza federal influyente y tan determinada como él, sentía que había tomado la decisión correcta. Adriana era práctica, inteligente, independiente. No hacía exigencias emocionales ni se aferraba a sentimentalismos innecesarios. Con ella no había discusiones dramáticas sobre hijos o médicos. El matrimonio era eficiente, organizado, sin complicaciones. Pero lo que Rafael no sabía era que los fantasmas del pasado no podían enterrarse tan fácilmente. Los primeros meses de matrimonio transcurrieron sin problemas. La rutina encajó perfectamente. Cenas en eventos de la alta sociedad, fines de semana en resorts de lujo, viajes para compromisos jurídicos. Rafael se sentía en control, como siempre lo había estado, hasta que Adriana empezó a hablar de hijos. Al principio fue sutil. Comentarios casuales sobre conocidos que estaban esperando un bebé, preguntas sobre cuándo deberían empezar a intentarlo. Rafael siempre desviaba el tema. Después de algunos meses, la sutileza desapareció. Rafael, llevamos un año casados. Creo que es momento de hablar sobre tener hijos. Estaban cenando en casa, una botella de vino caro sobre la mesa, la luz tenue. Él terminó de masticar y se limpió los labios con la servilleta antes de responder. Claro, podemos intentarlo. Adriana sonrió, satisfecha. Pero lo que Rafael no esperaba era que intentarlo significara algo más que simplemente dejar que las cosas sucedieran de forma natural. Adriana era una mujer práctica y, en poco tiempo, ya estaba monitoreando ciclos, consultando especialistas, asegurándose de que hicieran todo correctamente. Los meses pasaron. Nada sucedió. Al principio, Rafael no se preocupó. Después de todo, un embarazo no ocurría de la noche a la mañana, pero conforme los meses se convirtieron en un año, Adriana comenzó a cambiar. Las preguntas se hicieron más frecuentes. La frustración se volvió evidente. Rafael, creo que deberíamos ir al médico. Él levantó la mirada del periódico frunciendo el ceño. ¿Para qué? Para investigar si hay algo mal. Soltó una risa corta. No hay nada mal conmigo. Adriana cruzó los brazos. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Rafael bufó, impaciente. Porque toda mi familia ha tenido hijos, mi abuelo, mi padre, mis tíos. Tengo una genética impecable. Ella guardó silencio por un momento. ¿Y Leticia? El nombre de su exesposa le sonó como un golpe en el estómago. ¿Qué pasa con ella? Ustedes intentaron durante años y nunca lo lograron. Y sí, se levantó bruscamente. El problema era Leticia, no yo. Adriana no retrocedió. ¿Estás seguro? Rafael sintió la sangre hervir. No necesito hacerme ningún examen. Salió de la habitación, cerrando la conversación de golpe. Pero, por primera vez, la duda se alojó dentro de él como una semilla que comenzaba a germinar. Mientras tanto, la vida de Leticia seguía un rumbo completamente diferente. Después de un embarazo tranquilo, llegó el momento. El parto fue largo y agotador, pero cuando Leticia escuchó el primer llanto de Manuela y Elena, todo el dolor desapareció. Lágrimas rodaron por su rostro mientras sostenía a las dos pequeñas en sus brazos. Nunca imaginó que podría sentir algo tan profundo. María estaba a su lado, llorando tanto como ella. Alejandro, quien la acompañó en todo el proceso, le tomó la mano y sonrió. Lo lograste. Y en ese momento Leticia entendió que todo lo que había pasado la había llevado exactamente hasta ahí. No necesitaba a Rafael. Nunca lo necesitó. Ahora lo tenía todo. El tiempo había sido generoso con Leticia. Años después de su separación de Rafael, no solo había encontrado estabilidad, sino también un propósito. Su carrera académica floreció
y su experiencia con la maternidad en solitario y la reproducción asistida la convirtió en una referencia en el derecho de familia. Ahora, Leticia daba conferencias en congresos, publicaba artículos respetados y era invitada a debates sobre bioética y las nuevas configuraciones familiares. Pero nada de eso se comparaba con su mayor logro, Manuela y Elena. Criar a las gemelas sola fue un desafío, pero cada momento valió la pena. Veía el mundo a través de los ojos curiosos de sus hijas, aprendía con sus risas, se fortalecía con sus abrazos y, aunque el camino había sido inesperado, no cambiaría su vida por nada. Por eso, aceptó sin dudar la invitación para hablar en el Congreso Nacional de Derecho y Bioética, uno de los eventos más prestigiosos del país. El tema de su ponencia sería los nuevos desafíos del derecho de familia en la era de la reproducción asistida, un asunto que dominaba como nadie. Lo que Leticia no imaginaba era que aquel congreso la pondría cara a cara con un capítulo de su vida que creía haber superado. El evento se celebraba en un lujoso hotel en el centro de la ciudad. Abogados, jueces, académicos y especialistas recorrían los pasillos intercambiando contactos y discutiendo temas jurídicos. El ambiente vibraba con debates intelectuales y reencuentros entre colegas de profesión. Leticia caminaba con seguridad entre ellos. Vestía impecable, su cabello perfectamente alineado, su postura firme. El tiempo la había convertido en una mujer aún más segura de sí misma, y se sentía en la cima de su carrera. Mientras se dirigía a la sala donde daría su ponencia, sintió unas pequeñas manos tirando de su falda. «Mamá, ¿podemos ir a jugar afuera un ratito?» Manuela la miraba con expectación, mientras Elena, siempre más reservada, le tomaba la mano con delicadeza. Ambas llevaban ropa combinada, su cabello castaño recogido en coletas. «Claro, mis amores, pero quédense cerca de la tía María». Como siempre, María estaba cerca. Las niñas salieron corriendo, riendo fuerte, dejando el eco de sus voces infantiles llenar el espacio. Fue entonces cuando Rafael las vio. Caminaba distraído por los pasillos, conversando con un colega de profesión. Su nombre seguía siendo prestigioso en el ámbito jurídico, y su presencia en los eventos siempre atraía miradas. Vestía un traje impecable y conservaba el mismo aire de confianza y superioridad de siempre. Pero entonces, algo lo hizo detenerse. El sonido de risas infantiles. Sin saber por qué, su mirada siguió el sonido instintivamente hasta que se encontró con dos niñas jugando. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. El cabello oscuro, la forma del rostro, los ojos grandes y vivos. Era como mirarse a sí mismo de niño. Rafael sintió el corazón acelerarse. El impacto fue inmediato. Las gemelas no solo se parecían a él, eran idénticas a él cuando era niño. Era imposible ignorarlo. Cada detalle, cada expresión, cada gesto de las niñas le provocó un escalofrío. El aire le faltó. Fue como ser golpeado por una ola violenta de emociones contradictorias. Rabia, confusión, incredulidad. Leticia tenía hijas, gemelas, y él no sabía nada. Su mente comenzó a girar. Trató de racionalizarlo, de encontrar otra explicación. Pero todo apuntaba a la misma verdad ineludible. Solo podía haber una respuesta. Leticia usó su esperma sin su consentimiento. La sospecha se instaló de inmediato, creciendo como un veneno. Rafael apretó los puños. Esa mujer lo había engañado. Tuvo hijos de él y escondió la verdad. Sintió una mezcla de furia y traición ardiendo en su pecho. Necesitaba descubrir la verdad, y esta vez no descansaría hasta obtener respuestas. Rafael no podía sacarse esas imágenes de la cabeza. Las gemelas corriendo por los pasillos, sus sonrisas inocentes, los rasgos que gritaban su parecido.
Pasó la noche en vela, repasando mentalmente cada detalle. Con cada minuto que pasaba, su convicción crecía. Leticia le había robado algo. Al día siguiente, ya con un plan trazado, contactó a su abogado. «Quiero presentar una demanda judicial para una prueba de paternidad», dijo sin rodeos. El abogado, acostumbrado a la frialdad y eficiencia de Rafael, simplemente asintió. «¿Alguna evidencia concreta?» Rafael frunció el ceño. «Vi a las niñas. Son idénticas a mí. Eso es suficiente. Necesitamos algo más sólido para convencer a un juez. Diga que hay indicios de fraude. Que Leticia pudo haber usado material genético sin mi consentimiento». El abogado vaciló por un instante, pero Rafael no dejó espacio para cuestionamientos. «Haz que suceda». Leticia recibió la notificación judicial la semana siguiente. Al leer los documentos, sintió una mezcla de indignación y cansancio. Suspiró pesadamente, repasando las alegaciones de Rafael. «Ese hombre no tiene límites», murmuró, masajeándose las sienes. María, sentada a su lado, tomó los papeles y bufó. «¿De verdad cree que usaste su esperma sin autorización?» Leticia soltó una risa sin humor. Rafael siempre ha necesitado que el mundo gire alrededor de su ego. ¿Aceptar que el problema nunca fui yo? Imposible. María cruzó los brazos. «¿Qué vas a hacer?» Leticia enderezó la postura, decidida. «Voy a mostrarle la verdad». La audiencia se programó para pocas semanas después. El caso llamó la atención dentro de la comunidad jurídica. Después de todo, Rafael Martínez no era cualquier abogado. Era un hombre influyente, conocido por su historial implacable en los tribunales. El día de la audiencia, Rafael entró a la sala con la cabeza en alto. Se sentía confiado. Leticia no tendría escapatoria. Cuando el juez pidió que ambas partes presentaran sus argumentos, su abogado habló primero. «Señor juez, hay evidencia circunstancial suficiente para justificar una prueba de paternidad. Mi cliente cree que hubo un posible uso indebido de material genético sin su consentimiento y, por lo tanto, exige un examen de ADN para esclarecer la situación». El juez se volvió hacia Leticia. «Doctora Leticia, ¿desea hacer una declaración?» Ella se puso de pie con calma, manteniendo la mirada firme en Rafael. «Excelencia, en primer lugar, quiero dejar claro que las acusaciones en mi contra son absurdas y ofensivas. Sin embargo, por respeto a la justicia y al debido proceso legal, estoy dispuesta a presentar las pruebas necesarias para cerrar este asunto de una vez por todas». Entregó un sobre al juez. «Aquí están todos los documentos de la clínica donde me sometí a la fertilización in vitro. Incluyen la selección del donante, los exámenes realizados y la certificación médica de que Rafael Martínez nunca estuvo involucrado en este proceso». El juez revisó los documentos por unos segundos y luego miró a Rafael. «Los registros son claros. Las niñas no tienen ningún vínculo biológico con usted». Rafael sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su respiración se volvió errática, su pecho se oprimió. No podía ser. Eso no prueba nada. Su voz salió más alta de lo que pretendía. «Ella pudo haber manipulado los documentos». El juez frunció el ceño. «¿Está insinuando que una clínica certificada y regulada falsificó información?» El abogado de Rafael carraspeó, dándose cuenta de que la situación se tornaba peligrosa. «Excelencia, nos gustaría solicitar una prueba de ADN directamente». El juez levantó la mano, interrumpiéndolo. «No será necesario. La documentación proporcionada es suficiente para cerrar este caso. Solicitud de prueba de paternidad denegada». Un silencio ensordecedor llenó la sala. Rafael no podía moverse, no podía respirar. La realidad cayó sobre él de manera lenta y cruel. Las niñas no eran suyas, porque él nunca pudo tener hijos.
Su pecho ardía con la verdad que había evitado durante años. Siempre fue él. La noticia llegó a Adriana más rápido de lo que Rafael esperaba. Esa noche, al entrar en casa, encontró a su esposa en el despacho con una copa de vino en la mano, mirando por la ventana. «Me mentiste», dijo ella sin voltear. Rafael cerró los ojos por un momento. «Adriana, durante años me culpé. Pensé que había algo mal en mí, y tú me dejaste creerlo». Intentó acercarse, pero ella retrocedió. «¿Lo sabías, Rafael? ¿O simplemente nunca tuviste el valor de averiguarlo?» Su silencio fue respuesta suficiente. Adriana soltó una risa amarga. «Eres un cobarde». Él no discutió. Por primera vez en su vida no tenía argumentos. «Ya hablé con mi abogado», dijo Adriana dejando la copa sobre la mesa. «Quiero el divorcio». Y sin decir nada más, salió de la habitación, dejando a Rafael solo, como siempre había estado. Esta vez no había nadie a quien culpar, ni a Leticia, ni a Adriana, solo a sí mismo y al peso de las decisiones que lo llevaron hasta ahí. Habían pasado 6 años desde que Rafael salió de su vida para siempre. 6 años desde que decidió reescribir su historia, no como la espectadora de un matrimonio fracasado, sino como la protagonista de su propia felicidad. Manuela y Elena crecían rodeadas de amor. Eran niñas inteligentes, llenas de vida, y cada sonrisa suya era un recordatorio de que Leticia había tomado la decisión correcta. María seguía siendo su fortaleza, siempre presente, y Alejandro se convirtió en más que un amigo. Él estuvo ahí desde el principio, apoyándola cuando más lo necesitaba, ayudándola a navegar el desconocido mundo de la maternidad en solitario. Con el tiempo, la amistad se transformó en algo más. Primero fueron gestos sutiles, una mirada prolongada, un roce que duraba un poco más de lo necesario. Luego, la confesión inevitable. Ambos se habían enamorado. Y por primera vez, Leticia no sintió miedo. Alejandro no era un hombre que exigía pruebas de amor ni sacrificios silenciosos. La amaba por lo que era, no por lo que podía ofrecer. Y lo más importante, amaba a Manuela y Elena como si fueran sus propias hijas. Aquella noche, mientras cenaba con María y las niñas, Leticia miró el anillo en su dedo y sonrió. Alejandro le había pedido matrimonio hacía unas semanas, y la respuesta no podía haber sido otra. Sí, sí a una nueva oportunidad, sí a un amor que no exigía dolor para existir, sí a una vida plena. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Rafael vivía una realidad muy diferente. Su caída había sido brutal. El proceso contra Leticia lo expuso de forma humillante en el ámbito jurídico. Su divorcio con Adriana fue un escándalo silencioso, pero devastador. Profesionalmente aún era respetado, pero los susurros nunca cesaban. Intentó encontrar consuelo en el trabajo, en la rutina, pero nada llenaba el vacío. Por primera vez, Rafael comprendió que siempre creyó estar en control de su vida, cuando en realidad pasó años huyendo de la única verdad que importaba. Destruyó lo más valioso que tenía por orgullo. La idea de la ONG surgió como un intento de redención, no porque creyera que podía recuperar lo que perdió, sino porque necesitaba encontrar un propósito. Instituto Martínez. Apoyo a la reproducción asistida. El nombre en la entrada del edificio era un recordatorio de todo lo que había negado por tanto tiempo. Ahora, parejas con dificultades económicas tenían acceso a tratamientos de fertilidad que antes parecían inalcanzables. Rafael se entregó al proyecto como nunca se había entregado a nada en su vida. Pero nada de eso le devolvía lo que realmente quería. Aquella tarde, mientras firmaba documentos en la sede de la ONG, vio por casualidad una foto en un artículo sobre un evento jurídico. Leticia estaba ahí, sonriendo, con un anillo de compromiso brillando en su mano.
A su lado, Alejandro sostenía a Manuela y Elena en sus brazos, como lo haría un padre. Rafael sintió cómo algo se rompía dentro de él. Se levantó, salió de la oficina y caminó hacia la calle. El viento frío de la noche golpeó su rostro. Por años se había aferrado a la ilusión de que algún día podría tener una segunda oportunidad, que tal vez, de alguna forma, Leticia lo perdonaría. Pero al ver esa foto, todo se volvió claro. Ella no solo había seguido adelante, ella ganó. Esa noche, Leticia observaba a sus hijas jugar en el jardín mientras sostenía una taza de té. María apareció a su lado, cruzando los brazos. ¿En qué piensas? Leticia sonrió. ¿En cómo llegué hasta aquí? María rió. Yo sé la respuesta. Nunca te rendiste. Leticia miró a sus hijas corriendo, sus risas llenando el aire. Miró el anillo en su dedo, la vida que construyó. Leticia no solo sobrevivió, floreció, y en ese momento lo supo con absoluta certeza. Estaba exactamente donde siempre debía estar. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.